estás? Bien, ¿y tú? Imagínate que ayer, después del coffee con mis amigas, llegué a la casa, yo estaba dormido, pero yo me puse a leer una historia del impuesto. Todo eso de las tasas, de los impuestos, de las contribuciones, pero me llamó algo de la atención, que es sobre la declaración de renta, que nos interesa muchísimo a nosotros dos. Entonces, quiero que veas conmigo eso interesante que encontré. El impuesto a la renta era una idea moderna y revolucionaria a inicios del siglo XIX. En Inglaterra se habían hecho ensayos por establecerlo por parte de William Pitt en 1798. Por su parte, en Francia, a raíz de la Revolución de 1789 y los problemas fiscales de la época, se adoptó una contribución patriótica que tenía como base la renta de los contribuyentes. En tales circunstancias, la propuesta de Pedro Gual, quien fuese el primer ministro de Hacienda de Colombia, ante el Congreso de Cúcuta, de establecer un impuesto a la renta de los ciudadanos. La contribución directa fue aprobada por el Congreso de Cúcuta en 1821, pero abolida posteriormente por solicitud de Bolívar en 1826, al encontrar fuerte oposición a este tributo por parte de los grupos de interés de la época. Durante la Guerra de los Supremos, en 1841, se introdujo transitoriamente. Más adelante, en 1850, durante la administración Mosquera, siendo Murillo Toro secretario de Hacienda, se adelantó una profunda reforma fiscal dentro de un proceso de descentralización de rentas y gastos que reintrodujo la contribución directa a nivel provincial. Su importancia relativa en los recaudos fue inicialmente significativa. No fue sino hasta el siglo XX cuando se reinició el interés por el tema de la tributación a la renta, la cual fue adoptada mediante la Ley 56 de 1918, siendo Esteban Jaramillo ministro de Hacienda. Dicha ley fue modificada en 1927 y por leyes de 1931, 1935 y 1936 que fortalecieron el sistema tributario. La Ley 81 de 1931 incrementó las tarifas del impuesto de renta, gravando la renta de las sociedades de personas en cabeza de sus socios y de las sociedades limitadas en cabeza de estas, iniciativa recomendada por la misión Kimmel. Entre 1918 y 2011 se adelantaron 35 reformas al impuesto sobre la renta en Colombia. La importancia de este impuesto en los recaudos tributarios alcanzó el 10% en el año 1935, el 20% en 1940, el 40% en 1960, el 50% en 1970. Para la primera década del siglo XXI, su participación se ha estabilizado en cerca del 40%, nivel similar al de Inglaterra. Como conclusión, Colombia es uno de los países que más recauda impuesto de renta, ya que grava a sus habitantes con tarifas para subsanar gastos que de cierta manera son innecesarios. El impuesto de renta desempeña un papel importante para el sostenimiento de la nación. Y además se han observado que el impuesto de renta ha tenido 35 reformas desde que se impuso, lo que ha ocasionado que su tarifa haya aumentado progresivamente. Qué interesante, además de eso yo estuve leyendo y el impuesto a la renta es un impuesto que grava todos los ingresos que tuvo un contribuyente al año. Exactamente, mi amor. Además, este debe ser susceptible de producir un incremento neto del patrimonio, siempre y cuando no sean exentos. Deberíamos llamar a Betty. Betty sabe más de esto porque ella se la pasa leyendo todo ahora. ¿Para qué esa mujer, mi amor? No sé, ella nos puede ayudar en esto. Bueno, está bien. ¡Betty! Buenos días, don Armando. Buenos días, señorita Marcela. Buenos días, Betty. ¿Cómo te ha ido hoy? Bien, señorita. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, señorita Marcela. Bueno, aquí Armando me cuenta que tú lees, que mejor dicho te las sabes todas. Sí, poquito, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco qué son esos de los sujetos del tributo. Bueno, señorita Marcela, lo que pasa es que el tributo tiene 5 elementos, que son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. El sujeto activo es el acreedor de la obligación, en este caso es el Estado. El sujeto pasivo son las personas naturales y las personas jurídicas, en este caso la
empresa es una persona jurídica. Obvio. Ajá. Sí. La base gravable es la magnitud o la medición del hecho grabado. La tarifa es el porcentaje o valor que se le aplica a esa base gravable. Y el hecho generador pues son el presupuesto que establece la ley por la cual se genera el nacimiento de una obligación tributaria. Ah, ¿viste, mi amor? Muy bien, Betty. Bueno, con respecto a la empresa de Cómoda, y ya nosotros hicimos la declaración de renta estipulada para las personas jurídicas, que es para el... Pero eso, espérate, eso no tenemos que hacerlo la otra semana, o ya lo hicimos. No, señorita Marcela, para las entidades jurídicas, las empresas jurídicas, fue en abril y mayo. Ah, verdad, ajá. Para las personas naturales viene siendo ahora del 9 de agosto al 19 de octubre, dependiendo de los dos últimos dígitos de su cédula. ¿Ustedes ya hicieron ya esa declaración de renta? Nosotros tenemos nuestros propios asesores, no te preocupes con eso, no tienes que meterte en eso, ¿vale? Ok, pero don Armando, yo la preferiría llamar a Patti porque ella es la encargada de esta área y ella de pronto nos va a dar información más precisa. Claro, llamamos a Patty. Bueno, ya vuelvo con la señorita Patti. Por favor, ¿nos traes un tintico también a nosotros dos? Ok, ya se los traigo. Muchísimas gracias. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Formato 1732. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, obligados a llevar libros de contabilidad que declaren en el formulario 110, deberán presentar la información con relevancia tributaria correspondiente al año gravable 2016. En el formato 1732, denominado Formato y especificaciones para el suministro de la información con relevancia tributaria, año gravable 2016, siempre y cuando cumplan una de las siguientes condiciones. Quienes a 31 de diciembre de 2016 estuvieran calificados como grandes contribuyentes. Quienes a 31 de diciembre de 2016 tuvieran la calidad de agencias de aduanas. Y las personas naturales, las personas jurídicas y asimiladas a unas y otras que a 31 de diciembre del año 2015 posean un patrimonio bruto superior a 45.000 unidades de valor tributario. O hayan obtenido en el año 2015 ingresos brutos superiores a 45.000 unidades de valor tributario. Las sanciones. Según el artículo 4, el incumplimiento de la obligación de presentar el formato 1732 dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario, cuando no se presente de manera previa a la presentación del formulario 110 o cuando su contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado. Para presentar la información con relevancia tributaria, se deberá diligenciar y enviar el formato 1732 a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN hasta que el resultado sea exitoso, diligenciando cada una de las casillas con la información de la entidad económica. Por fin tendremos la dichosa reunión. Sigue, corazón. ¿Y tu secretaria? Ya yo la mandé a llamar. Siempre se tarda, pero bueno, te voy contando que ayer estaba más feliz porque estoy viendo nuestro nivel de ventas y está alto, ¿verdad? Sí, claro, está muy alto. Espectacular. Buenas, con permiso, sí, don Armando, señorita Marcela. Siempre interrumpiendo. Ah, hola. Sígala, Bueno, sí. permisito. ¿Los cafecitos? Ay, don Marcela, se me olvidó, si quiere voy y se los busco y se los traigo. No. Para que te mueras 1000 años más, siéntate. No te preocupes. Ok, ya llamé a la señorita Patti y ella debe estar llegando en un momentico. Esa es otra que se demora, dale. ¿El informe? Ah, ya se lo envié en un momentico, señorita Marcela, permítame. Buenas. Bien. Hola. Hola, Marce. Hola, Pati.
Beatriz, Señorita Pati. el cuartel. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? A mí también me invitaron, penitenda. ¿Estás oyendo, Marce? ¿Lo No estás prestes, oyendo? no le prestes atención a mí, siéntate que tú eres la Siéntese, más por favor. divina. No, de verdad, hermano. No sé qué vas a hacer con el cuartel. Pues sí. Te cuento, Pati, qué alegría que estés aquí porque no me aguantaba en la mañana la otra gentuza. Pero bueno, nosotros estábamos hablando de la declaración de renta y pues nos comentó la secretaria de Armando que sí habíamos declarado, pero nos gustaría saber, ¿verdad, mi amor? Claro. Nos gustaría saber qué fue lo que se tuvo en cuenta para esa declaración. Claro, claro, Marce. Tú sabes que yo estudié 6 semestres de finanzas en la Uniatlántica. Para que te quede claro, ¿oíste? Sí, señorita Pati, no se Bueno. preocupe. Bueno, nosotros sí declaramos y lo que nosotros tuvimos en cuenta en la declaración de renta jurídica de la empresa fueron los ingresos menos los costos menos las deducciones y eso nos dio la renta líquida. Eso fue lo que hicimos. Los costos, ¿qué son los costos? Los costos directos con los que nosotros vinimos y hicimos nuestra producción para la nueva colección que diseñó nuestro amigo Hugo Lombardi. ¿Se acuerdan de Hugo Lombardi? Obvio, el mejor de todos, la nueva No, colección. ya te está diseñando el vestido de matrimonio. No lo has visto, no has ido por allá, Marce. Bueno, sigamos en el tema, por favor. Armando, no seas tan psicorrígido. Bueno, está muy bien. Sigamos. Excelente, gracias por la información porque sabía que tú eras la única que la podía tener. No, sí. Aquí lo que necesitamos para terminar el informe, que tú nos estás ayudando, ¿verdad? Sí, señorita Marcela. Ok. Lo que necesitamos tener claro es cuáles son las diferencias entre costos, deducciones y los descuentos tributarios. Yo se los puedo explicar si gusta, don Armando, señorita Marcela. No te preocupes, Beatriz, que yo sí sé de eso. Acuérdate que yo estudié 6 semestres de finanzas en la Uniatlántico. Te quede claro. Bueno, cuando hablamos de deducciones y costos, nos referimos al artículo 26 del Estatuto Tributario. Búscalo ahí. Berta. ¿Y qué pasaría si se pasan estas fechas estipuladas? Espérate, Armando, ve con calma, te estoy hablando, déjame hablar de las diferencias. Cuando hablamos de deducciones son todas aquellas deducciones que legalmente están constituidas que tú puedes meter en tu declaración de renta. Son todos aquellos gastos donde tú incurres dentro de la renta. Todos los gastos que tú presentas, entonces tú colocas primero en tu declaración de renta todos tus ingresos y eso te da los ingresos netos. Luego le restas todos tus costos, todos aquellos costos que incurren directamente para fabricar tu producto. En nuestro caso, de nuestra empresa, sería materia prima, materiales directos y todo insumos que vayan directamente proporcionados en nuestros productos. Luego de todos esos costos, nosotros le vamos a restar todos los gastos que son los mismos que las deducciones. ¿Y qué son las deducciones para nosotros? Todos los gastos de venta, los gastos de publicidad, nuestros gastos de administración. ¿Usted qué cree que mantener aquel cuartel es cosita buena? Que tienes que reducirlo, Armando, tienes que reducirlo. No, de verdad. Bueno, Marcia, te sigo contando para que la gorda Berta entienda, para que por lo menos no esté comiéndose ya todos los que tienen metido debajo del... Porque tuvieras toda la comida que mete debajo de los gavetas de la oficina, Marcia, no, qué frío. Pues nada que ver. No, de verdad. ¿Qué son? Los descuentos tributarios son los beneficios que otorga la administración de Colombia para incentivar a todas las personas, tanto personas naturales como las personas jurídicas, a declarar renta. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios?
Por lo menos cuando tú compras los tiquetes aéreos, tú puedes descontar una parte. Cuando nosotros tenemos una filial en otro país y nos descuentan algún impuesto, nosotros podemos hacer ese descuento en nuestra declaración de renta. Armando, ya sabes, cuando estés allá en la filial de allá. Cuando hacemos donaciones por catástrofes o a fundaciones y demás, podemos hacernos ese descuento en nuestra declaración de renta, entre otras. ¿Te quedó claro, Marce? Obvio, tú siempre tan coloquial, tú siempre tan elocuente al hablar. Gracias, Ah, sí. Pali. ¿Y qué pasaría si se pasan las fechas para la declaración? Yo, mi amor, yo he leído sobre eso. Yo hice un informe súper chévere, una tabla, aquí está. Se la voy a compartir a todas para que también la puedan ver. Yo tengo tu usuario. Sí, señorita. Ah, sí. Tú lo tienes acá, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué pasaría? Hay unas sanciones de extemporaneidad, de corrección por no declarar y por errores aritméticos. Las sanciones por extemporaneidad son aquellas cuando la presentación de la declaración de renta se presenta con posterioridad a su plazo, o sea, cuando nos pasamos de la fecha estipulada para declarar. Este monto es del 5% sobre el total de impuestos al cargo por cada mes o fracción de mes de retraso. La sanción por corrección, mi amor, mira, como dice, divina la tabla. La sanción por corrección es por la corrección voluntaria de la declaración de renta, en la cual se incrementa el impuesto a cargo o se disminuye el saldo a favor. El monto es del 10% del mayor impuesto o menor saldo a favor si se corrige antes de la notificación del pliego de cargos por parte de la DIAN, y el 20%, o sea, serían dos, un 10% y el 20%, el 20% si se corrige después de dicha notificación. La sanción por no declarar, que es la tercera, es cuando no se presenta la declaración de renta estando obligando a hacerlo, ¿ya? Allí sería un monto del 20% del total de todas las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado o de los ingresos registrados en la última declaración, la que sea mayor. Y las sanciones por errores aritméticos son aquellas operaciones aritméticas erradas que llevan a un menor valor del impuesto a cargo. Este sería, corazón, del 30%, del mayor impuesto a cargo o del menor saldo a favor que resulte corregir del error aritmético. ¿Sí lo viste? Que yo sea mucho, yo también leo, ¿oíste? Claro, Marce. Interesante, doña Marcela. Pero ya hablaron de la declaración de renta de personas naturales. Creo que nos hace falta eso, estamos hablando de personas jurídicas, ¿verdad, Pati? Sí. De nuestra empresa. No Sí, lo somos hemos personas hablado, todavía nos falta hablar de ese tema. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre ese tema, porque yo también estuve investigando. Ah, bueno. El sujeto de estas son personas naturales, personas líquidas, con cónyuges, asignaciones modales. Y para las personas jurídicas son grandes contribuyentes y régimen común. Ingresos si tienen en cuenta la naturaleza de sus ingresos y si son de la fuente nacional o de la fuente extranjera. Y hay que considerar la residencia. Ah, súper interesante. Mira, Pati, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe verdad? Bueno, y un dato importante es que la DIAN, para hacer menos traumático su presentación de la declaración de renta, ha creado un archivo de Excel denominado el Ayuda Renta, el cual simplifica la presentación y la declaración de una persona minuciosamente, lo diligencia con toda su información tributaria y le arroja un borrador de un formulario a presentar. Ah, súper fácil. Claro. Señorita Marcela, don Armando, a mí me gustaría aclararles algo sobre las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque hay una diferencia bastante grande entre los dos, porque ya hablamos de pronto de la renta bruta, que es aquella que se saca, se da después de los costos, y la renta líquida es la como tal, la que se saca el impuesto de renta, que se da después de los costos y los gastos y otras deducciones. Entonces, cuando hablamos de las rentas rentas sobre ingresos no constitutivos ni de ganancia ocasional, observamos que estas rentas pues se restan de los ingresos brutos. Al cambio, las rentas exentas, si bien, se restan de la renta líquida,
o de la renta presuntiva, dependiendo de cuál sea la mayor. Y pues esas dos son diferentes y muestran un saldo de renta calculado por el sistema de renta presuntiva. Ay, ayúdame Dios mío a poder declarar la renta. Ay, ayúdame Dios mío a poder declarar la renta. Peligroso, me pueden sancionar. Ay, ayúdame Dios mío a poder declarar la renta. Ayúdame Dios mío a poder declarar la renta. Ay, ayúdame Dios mío a poder declarar la renta. Peligroso, me pueden sancionar. Ay, ayúdame Dios mío a poder declarar la renta. Para la renta de persona natural, se toma el total de sus ingresos sin tener en cuenta los ingresos por ganancia ocasional. A ese total se le restan los ingresos no constitutivos de renta, como son los dividendos y componentes fraccionarios de los ingresos financieros. De esta resta se genera la renta bruta. A esta renta bruta se le restan las deducciones correspondientes, como son deducción por interés de vivienda hasta 1.200 VT, deducción por salud, medicina prepagada del trabajador, de su cónyuge y de sus hijos, 10% de ingresos por concepto de dependientes, la deducción por aportes obligatorios de salud, deducción por gravamen movimiento financiero del 50% y donaciones. De la resta de la renta bruta, menos las deducciones, surge la renta líquida. A esta renta líquida se le restan las rentas exentas, como son aportes voluntarios a fondo de pensión o cuenta FC, limitado a 3.800 VT, el 25% de la renta exenta para asalariado. Esta renta líquida se compara con la renta presuntiva y sobre la mayor se calcula el impuesto a cargo. A este impuesto a cargo se le restan los anticipos y saldo a favor de la declaración año anterior y las retenciones que le practicaron del año vigente. Se le suma el anticipo de impuesto de la vigencia del año siguiente, siempre y cuando se calcule de valor a pagar. Finalmente, se obtiene el valor impuesto a pagar. Para la renta de persona jurídica, el proceso de depuración es similar, teniendo en cuenta las siguientes diferencias. En los ingresos no constitutivos, la norma permite otros. En los costos y en las deducciones se incluyen los gastos de administración, gastos de ventas, otras deducciones, los cuales deben cumplir con el artículo 107 del Estatuto Tributario, que exige que tenga relación de causalidad y que fueron necesarios para la obtención de esos ingresos. Después de esta depuración, a la renta líquida gravable que se obtenga se le aplica la tarifa del 25% y surge el impuesto de renta a cargo. Otra diferencia en las personas jurídicas es que para la vigencia 2016 le correspondió declarar y pagar el impuesto del CREE a una tarifa del 9%. Residencia para efectos tributarios. ¿Cómo se determina? Para la determinación de la residencia fiscal de conformidad con la Ley 1607 de 2012, se aplica el principio de irretroactividad. Por tanto, los tiempos se cuentan a partir de 2013. El residente es el sujeto pasivo del tributo y el artículo 228 de la Constitución colombiana establece los elementos del tributo. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Esta nueva definición considera residentes en Colombia, para efectos tributarios, las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones.
1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días año calendario, no año fiscal, incluyendo los días de entrada y de salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considera que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. 2. Encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares, en sectos de tributación en el país y en el que se encuentren en misión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable. 3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable hayan cumplido estas condiciones. A. Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. O B. El 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. O C. El 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. O D. El 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. O E. Habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. O F. Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Sin embargo, las personas naturales que acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios deberán hacerlo ante la DIAN mediante certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces, expedidos por el país o jurisdicción del cual sean residentes. Es importante precisar que cuando un extranjero adquiera la condición de residente en Colombia, lo será respecto del periodo gravable en el que haya adquirido esa condición y por ese periodo gravable es por el cual deberá presentar su declaración de renta. Los formularios para declarar renta son el 210, declaración de renta y complementario, personas naturales y asimilados no obligados a llevar contabilidad, IMAN, impuesto mínimo alternativo nacional incluido. El 110, declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonios para personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad. El 230, que es el IMAS empleado, que es el impuesto mínimo alternativo simple, y el 240, que es el IMAS para trabajadores por cuenta propia, impuesto mínimo alternativo simple. El 210 será aplicable para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y para las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados, independiente de si están o no obligados a llevar libro de contabilidad, que deban calcular su impuesto de renta por el sistema ordinario y por el sistema IMAN. El formulario 230 será aplicable para las personas naturales que se encuentren clasificados en la categoría de empleados cuyos ingresos brutos hayan sido inferiores a 2.800 VT, que en pesos colombianos sería 79.181.000 pesos año gravable 2015 y haya poseído un patrimonio líquido en el periodo gravable anterior inferior a 12.000 VT, que en pesos colombianos serían 329.820.000 pesos año 2014, quienes podrán determinar el impuesto por el sistema de impuesto mínimo alternativo simple y más. Para el formulario 240 será aplicable para las personas naturales que se encuentren clasificados en la categoría de trabajadores por cuenta propia, cuya renta gravable alternativa sea inferior a 27.000 VT, que en pesos colombianos serían 763.533 millones año 2015 y hayan poseído un patrimonio líquido en el periodo gravable anterior a 12.000 VT, que en pesos colombianos serían 329.820.000 año 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 336 a 341 del Estatuto Tributario.
¿En qué caso se utiliza el formulario 110? ¿Será aplicable para las personas naturales obligadas a llevar libros de contabilidad siempre y cuando no estén clasificadas dentro de la categoría empleado? Es decir, sirve para las personas jurídicas y complementarias. Eso es algo bueno de ti y te felicito por eso. Siempre con datos Gracias, importantes. señorita Marcela. Bueno, creo que nos hace algo súper importante que es sobre las expensas necesarias. Y Berta, cuéntanos un poco de eso. Bueno, doctora Marcela, las expensas generales corresponden al mismo concepto de gasto que tratan las normas contables. Son obligaciones a cargo del contribuyente por la obtención de bienes y servicios que no quedan representados en un activo dentro del patrimonio, pero que son importantes para la buena marcha del negocio por ser relativas a la administración y financiación del negocio, a la venta de mercancías, al perfeccionamiento de técnicas operativas. Ah, interesante. ¿Verdad, Pati? Súper bien. Claro, Marce. Se está poniendo la gordita. ¿De qué Bueno, te ríes? con esta información ya daremos el informe. No, creo que nos hace algo súper importante. Pati, por favor, infórmanos. Claro, Marce. Armando, antes de la reforma tributaria se hablaba para las personas naturales de los tipos de personas naturales. Antes se hablaba de cuenta propia, del empleador y otros. Ahora con la nueva reforma tributaria en el 2016 tenemos otro tipo de personas nuevas, como son las cedulaciones. Eso nos interesa, corazón, para nuestra declaración. Claro, tienen que saberlo, Marce, porque eso es importante para ver quiénes son las personas naturales que deben de tener en cuenta ustedes. Las cedulaciones son 5. Son las cedulaciones de rentas a trabajo, las cedulaciones de pensiones, las de rentas de capital, las rentas no laborales y las de por dividendo y participaciones. Esos son los nuevos 5 tipos de cedulaciones que ha cambiado en el tipo de persona natural. Gracias, Pati. Eres la mejor. Siempre, Marce, recuerda que yo estudié 6 semestres de finanzas en la UNED. ¿Y tú dónde estudiaste, Betty? Señorita Marcela, pues yo estudié en una universidad bastante importante, en la Sergio Arboleda. Ah, muy bien. Súper. Gracias. Bueno, damos por terminada la reunión, cada uno siga sus labores. Ay, mi amor, vamos a almorzar juntos ahora. Claro, ahora vamos. Don Armando, yo quería hablarle de algo. ¿Será que me regala unos minuticos? Ay, Bueno, claro, sigan. No te demores, por favor, Claro, corazón. espérame en el carro. Chao. A ver, ojo, Marce. Uy, El no. ojo. Bueno, ¿qué me querías decir, Betty? Armando, ¿cómo así que te vas a casar? Yo no pensé que me habían dicho que no te ibas a casar. Yo traté de explicarle, pero no pude. ¿Sabes Es algo, muy don difícil. Armando? Yo quiero vacaciones. No soporto puedes estar. hacer esto. No, por favor, yo me voy a ir. No, me No, voy de Betty, por vacaciones. Con permiso, don Armando, me voy. Necesito llamar a Marcela. Aló, hola Marce, necesito que vengas urgentemente y traiga a Pati, por favor. Hola, ¿qué pasó, corazón? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Betty se ha ido de vacaciones. ¿Cómo así? Sí. ¿Tú se la diste? Sí, me tocó dársela porque se le presentó una calamidad. ¿Y qué vamos a Ay, hacer? Beatriz es buena, Beatriz. Ay, sí. Pero No, bueno, pero o yo sea- necesito un reemplazo urgente, alguien que me ayude. ¿Cómo así? Tienes que buscarlo. No, pero yo no puedo, yo no tengo tiempo, necesito ayuda. Bueno, está bien, vamos a pensar en ese reemplazo. Bueno, ya, yo eso te lo dejo a ti. Por favor, ayúdame con eso. Necesito una así? persona puntual y que sea muy responsable. Bueno, está bien, vamos a pensar en eso. Bueno, dale, te dejo eso. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Nada Sí, pero la más. alegría es que se fue. Se fue. Pero, ¿quién va a quedar? Yo quiero todo mi gordo. Nena. Ay, papi, Ay, no, nena. Papi. Ay,
alguien que sea. Pati, tú. Y hacemos todo nosotras, yo te ayudo y todo, ¿vale? Todo para Bueno, el Marce, yo te hago el do. Bueno, vámonos porque yo te invito a pasar también. Bueno. Llegó el momento de conocer a nuestra nueva colección, ¿verdad? Y les tengo al mejor diseñador de nuestra compañía, Hugo Lombardi. Ay, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Lombardi y les traigo mi última colección, que es lo último en guarachas. Esta colección fue inspirada en mis vacaciones en Francia del mes pasado. ¡Súper! Por eso voy a iniciar con uno de tus diseños, corazón. Mira esto. Bueno, y ahora tenemos la sorpresa de la noche. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos la sorpresa de la noche, el gran cambio de look que hizo nuestra compañera Belly. No es la gran cosa, pero algo hizo por su vida, quedó linda. ¡Woo! Audio Jungle. Hola. ¡Hola, Pati! Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, hermano. ¿Qué? Uy. ¿Ya viste, Marce? ¿Qué hace ella aquí? Yo no sé, ¿qué hace ella aquí? ¿Quién la invitó? ¿Quién te invitó? ¿Te llamaron? Sí, yo le pedí a Beatriz que la llamara. Ah, bueno. ¿Por qué? Sí, ella es la que yo soy ya. Uno, dos, tres. Ya.
sorpresa de la noche fue el gran cambio que tuvo nuestra compañera Betty, aunque no fue la gran cosa y eso, pero algo hizo por su vida. Ya. Qué